Estamos hoy con Gerardo Grodischer, presidente de la Comunidad Judía de Chile, en un momento algo delicado porque acaba de ser electo a la presidencia del país un hombre que dice que Israel es un estado genocida. Gerardo, ¿cuál es la reacción de la comunidad judía chilena ante el triunfo de Boric? Primero que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta entrevista, y la verdad que para nosotros es importante contar con el apoyo y la preocupación de toda la región, así que estoy muy agradecido por este contacto. Bueno, Chile ha vivido desde el año 2019 una serie de situaciones especiales, llamémoslo así, donde hubo un levantamiento social. Posteriormente a eso tuvimos un acuerdo eh, casi transversal para hacer una nueva constitución. Hemos tenido 9 elecciones en los últimos meses, por lo tanto, en Chile hemos tenido una diversidad de eventos políticos los cuales nos han movido bastante en el último tiempo. Si bien es cierto, lo que dijo el presidente electo ahora es una realidad, y lo dijo en una entrevista Zoom a la comunidad judía de Chile, no es que lo haya publicado por otro lado, o sea, nos dijo el tema en la cara. Yo creo que hay un tema que le falta información, le faltaba información en ese momento. Se ha venido trabajando para establecer algunos lazos de comunicación y de alguna manera poder hacerle llegar nuestra visión de la otra cara del conflicto, llamémoslo así, para que él se pueda formar una opinión con las dos caras de la moneda. Él, siendo un hombre que viene del movimiento social bastante profundo en la izquierda, ha tenido una guía o un acompañamiento de parte de eh, la comunidad palestina, pero más que la comunidad palestina en sí, miembros del Partido Comunista que son parte de la comunidad palestina, y que él le ha tocado experimentar o experienciar o vivir esa narrativa y esa experiencia, porque de hecho estuvo en Israel y tuvo una experiencia bastante complicada en Hebrón. Entonces él claramente está de alguna manera, no va a decir condicionado ni adoctrinado, pero es lo que conoce, y yo creo que falta de alguna manera que conozca la información para que conozca nuestra visión y poder. Por lo tanto, dado lo anterior, la comunidad está expectante y esperando a ver qué va a pasar. Y no solamente por el contexto que tiene que ver con la parte de Israel, sino que tiene que ver también con una sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, donde la mayoría de la sociedad chilena es sociedad, diría que está más bien en el centro derecha, centro izquierda, y claramente las opciones que tuvimos para elegir el pasado domingo son opciones, una distante de la otra. No quiero decir que sea una extrema y el otro extremo, pero están en polos distintos. Y eso no solo a la comunidad, sino a toda la sociedad le interesa, le preocupa en un momento muy complejo. Primero, el tema social. Segundo, las reivindicaciones, las cuales son importantes. Estamos en pleno proceso de una constitución, de desarrollo de una constitución, con una pandemia en curso que sube y baja y que nos suelta, que ha dejado un hoyo tremendo en el tema económico a nivel país, a nivel familiar, a nivel social. Entonces estamos viendo, las cosas no se vienen fáciles, cualquiera hubiera sido el presidente electo. Ahora específicamente, por lo tanto, como comunidad, dentro de una sociedad, estamos afectos a los mismos temores. Ahora, respecto al tema Israel, nosotros como comunidad judía de Chile somos una entidad, y sus miembros somos una entidad sionista absolutamente, que estamos con el Estado de Israel sin ninguna duda. Tenemos mucha cercanía a nuestras raíces, parientes, familias, tú sabes mejor que nadie. Tenemos una muy buena relación con la embajada, pero claramente
nosotros estamos con el Estado de Israel y no necesariamente con los gobiernos de turno. Y lo digo no por el gobierno actual, lo digo por el gobierno relativamente anterior, cuando estaba Bibi, que yo diría que fueron los que generaron mayor cantidad de situaciones conflictivas por su postura. ¿Ya? No estoy criticándolo a él, pero desde la mirada local, en la cual para nosotros fueron tiempos muy, muy duros. Hoy día creo que es un ejemplo y una tremenda oportunidad el mismo hecho de que hoy día tengamos una Knesset como existe en Israel hoy día, totalmente diversa, permita ser ese mismo un canal de comunicación con los parlamentarios chilenos y también mostrar una cara distinta al presidente electo. Yo creo que esos son elementos muy interesantes que podrían redefinir o readecuar un pensamiento, lo cual nosotros estamos esperanzados que así sea, tal cual como el presidente electo durante su campaña fue, no voy a decir cambiando, pero matizando sus opiniones sobre ciertas cosas que en algún momento le fueron entregando, retroalimentando información para ir adaptándose a través del tiempo y poder llevar adelante su campaña. Yo espero que aquí también sea lo mismo y podamos mostrar por lo menos y que él se haga una idea respecto de cuál es la otra mirada del conflicto. Ahora, sin duda que para él el conflicto no debería ser un tema. En el mundo en general, estamos llenos de conflictos y de situaciones bastante más importantes, las cuales estar preocupado de un tema de 17.000 kilómetros de distancia, pero ahí salta el tema de los compromisos que él adquirió con miembros de la comunidad palestina respecto al tema de tener ver el tema de los derechos humanos del pueblo palestino y también el tema de tener una ley, no sé si ley, pero por lo menos una resolución tipo BDS acá en Chile, que sería la única en los países democráticos. Entonces él tiene esos compromisos y vamos a ver cómo va a desarrollar, y ahí estamos muy atentos para ver cómo hace ese acercamiento a ese tipo de cosas que son bastante negativas con el Estado de Israel y también se resienten en la comunidad, porque tenemos claramente una conexión con Israel muy cercana. Entonces, hay todo un tema ahí que nos tiene preocupados dentro de las preocupaciones que tenemos que enfrentar. Pero ¿qué fue lo que le pasó al presidente electo en Hebrón cuando fue a Israel? En general, la comunidad palestina invita a algunos, igual que lo hacemos nosotros, no es nuevo, lleva a algunos miembros o líderes de opinión a conocer que no decir el sufrimiento o cómo lo pasan los palestinos o el trato de los palestinos o el sufrimiento del pueblo palestino que tienen allá. Y efectivamente, si no mal recuerdo, tuvo un encuentro con soldados israelíes en Hebrón, sabiendo que Hebrón es un lugar sumamente conflictivo en general. Yo creo que ahí hay una connotación adicional que no viene al caso comentar ahora, que no corresponde a él, pero sí le tocó experimentar o vivir esa experiencia que no es muy agradable para él y que no voy a decir que son Enfrentamiento. no fue un enfrentamiento, pero tuvieron si no mal recuerdo, hubo algunos soldados israelíes que los forzaron a irse en una dirección y en otra, y él estaba dentro de una delegación. Es todo un asunto bien confuso, una manera de cómo se manejan este tipo de situaciones allá para generar un comentario en la opinión pública y sobre todo en los líderes de opinión, para que vean que efectivamente los israelíes tratan dicho por ellos, no por mí, de una manera poco, no sé, cuidadosa, respetuosa o cuidadosa al pueblo palestino. Entonces, y eso es un símil y eso genera adhesión y eso genera que venga gente y llegue a Santiago de Chile a tratar de sacar resoluciones sin medir o sin conocer la otra mirada
de lo que se vive allá. Cuando nosotros invitamos miembros de líderes de opinión, los llevamos a ambos lados, hacemos las reuniones con dirigentes y con líderes de opinión también de la Autoridad Nacional Palestina y también de la Knesset, para que los miembros del Parlamento chileno o líderes de opinión vean y conozcan ambos lados de la moneda y saquen sus propias conclusiones. ¿Y ustedes lo invitaron a él? No, nosotros no lo hemos invitado. Yo creo que tal vez fue un error, ¿ya? Pero fue un error complejo, o sea, es fácil decir hoy día, sentarse atrás y decir fue un error. Yo creo que los intentos se hicieron, pero dado que él estaba con un acompañamiento bastante cercano del mundo pro-palestino, había como una barrera, ya, la cual no permitía permear esa muralla, digamos, llamámoslo así, ya que estamos hablando de muro, la cual nos permitiera invitarlos y llegar a ellos. No ha sido fácil, pero hemos generado los canales de comunicación, y como decimos en Chile, otra cosa es con guitarra, y somos ciudadanos chilenos. Y ante eso es complejo que un líder del país, que en este caso un presidente electo que quiere ser electo, no escuche a otros ciudadanos chilenos que van a votar por él o que no van a votar por él y que tienen sus necesidades. Así que yo creo que tenemos oportunidades para poder sacar adelante esto y trabajar, sobre todo en la postura que tiene. Él tiene una postura de hacer, hoy día la está planteando, de hecho que en eso está, digamos. Si bien es cierto, puede haber partido en un extremo muy radical, pero se ha ido centrando porque sabe que la única forma hoy de poder gobernar y hacer las transformaciones que él pretende, como están planteados en su programa de gobierno, es con el diálogo y los acuerdos, porque si no, el Parlamento hoy día no tiene la mayoría para poder hacer los cambios que quieran, así porque, como llamemos la mayoría básica, tiene que hacer acuerdos con la oposición y con algunos otros miembros que se van a incorporar. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener un ejercicio muy interesante, muy necesario y muy reflexivo para el pueblo de Chile en general, y espero que también el tema Israel sea trabajado bajo esa misma prisma, y poder que él se haga una opinión y que tenga un conocimiento mayor para poder ver si mantiene, modifica o regula o modera su tema. Pero yo creo que hay oportunidades de pensar de que puede modificar y puede... no va a ser el mejor amigo de Israel, claramente, pero tampoco va a ser el enemigo más grande que tiene en el mundo. Así que yo creo que hay oportunidades y hay que esperar. Por eso cuando hablamos un rato atrás es como hay que vivirlo, esperar y ver qué ocurre. Pues sí, nosotros sabemos que es un político anti-Israel, pero ¿acaso tiene una narrativa antisemita, que es lo que a veces se le achaca? A ver, depende del tema de la definición que nosotros tomemos de antisemita. Si nosotros nos vamos a la definición más moderna de antisemitismo, que tiene que ver con la ira, ¿no es cierto? Claro, cae dentro de, pero a veces es sin saber. De hecho, durante la primaria y la primera vuelta, hubo un contacto, comunicación con él, donde se le explicó que fueron las mujeres de la comunidad judía de Chile que le hicieron llegar Son una carta. 500 mujeres, sí. Sí, 500 mujeres, que ahí estuvo liderada por varias, entre ellas Perla Calderón, que le hicieron llegar y le dijeron, mire, usted puede tener su opinión, pero usted no puede no saber, y déjenos explicar cuál es la diferencia entre judío chileno, judío en general, israelí, gobierno, Estado, para que él entendiera de que cada vez que, y no solamente él, sino cualquier líder se refiere a el Estado de Israel, el gobierno, a los judíos, etcétera, genera un movimiento antisemita en la sociedad, porque la gente no entiende las diferencias y al final termina pegándole a los
chilenos judíos que vivimos acá, ¿ya? Por cosas que hace un gobierno puntual, que en ese caso puntual puede haber sido el de Bibi. Hoy día, como dije hace un rato atrás, creo que el gobierno israelí, más que el gobierno, sino la composición de la Knesset israelí y la coalición es diversa y es un ejemplo para el mundo. Y eso es una oportunidad de mostrar una democracia completamente diversa, donde incluso los palestinos, drusos y otros están incorporados. Yo creo que es una oportunidad. Los judíos, efectivamente, estamos entre 15.000 y 18.000 judíos activos dentro de la comunidad. Chilenos de origen judío deben ser más de 80.000. La comunidad palestina de Chile son 400.000. Más allá de eso, efectivamente hay un tema de cuantía, de poder y de capacidad dentro de los distintos niveles. Por lo tanto, pero también hay que entender que no es toda la comunidad palestina igual. Aquí yo lo dividiría en tres, digamos. Hay uno que está más radicalizado, que es la comunidad palestina, que están bastante cercanos al mundo Hamás. Después hay uno que es medio, que tiene sus sentimientos claramente y que defienden la causa, pero no es una cosa que sean bélicas ni odiosas, todo lo contrario, se puede convivir. Y hay otra área que no le interesa nada y se olvida. Y no hay que olvidarse que son palestinos cristianos, no son musulmanes. Entonces, también hay una connotación en la cual ahí de repente se pierde un poco la figura de que hoy día los cristianos en Palestina o en Gaza prácticamente no existen y han estado reduciendo su más mínima expresión. Entonces hay como una contradicción importante dentro del tema. Sí, sí, Pero bueno, precisamente, es una cosa extraña, ¿no? bueno, no hay que olvidarse que la comunidad palestina chilena viene escapando del Imperio Otomano en 1918. Entonces, claro, entonces era perseguido. Hay familias que tienen o que tuvieron terrenos o territorios o propiedades, y incluso algunos de ellos nacieron en ese momento era Jordania, porque Samaria y Judea era Jordania hasta el año 67, y hay algunos que nacieron en el año 52, por ejemplo, y ellos van y reivindican y le culpan a Israel, siendo que, de hecho, y dicen, yo nací en Palestina. No, ellos nacieron en Jordania, de hecho los pasaportes son jordanos. Pero bueno, pero efectivamente hay una serie de situaciones ahí que son, yo no voy a entrar a cuestionar la justificación de esos sentimientos, yo creo que son válidos. ¿Ya? Yo creo que hay que ponerse en el lado de la otra persona, pero sí también hay que ser sumamente claro de que los judíos del mundo no tienen la culpa de que cuando el año 47 un pueblo construyó un Estado y el otro no lo construyó, digamos. O que, por ejemplo, también el tema de la victimización es una situación importante y hay que medirla. Pero yo creo que hay que respetar, es un tema de respeto mutuo. Nosotros creemos firmemente, no sé si alguna vez lo vamos a alcanzar a ver, pero dos estados para dos pueblos con fronteras seguras y poder trabajar mutuamente. Yo soy un convencido que para Israel lo mejor que puede pasar es que haya un país llamado Palestina y que sea espectacular y que se haya cooperación como la hay hoy día en Israel. Si a veces nosotros acá en Chile vemos la parte más negativa del conflicto y en Israel se ve cómo se convive, cómo miembros palestinos viven en Israel, trabajan en instituciones en las cuales son no solamente del Estado de Israel, sino en hospitales, y a la hora de trabajar en conjunto y salvar vidas, salvan las vidas de cualquiera que ellas sean. Entonces, yo creo que esas cosas que son tan positivas, nosotros hoy día vemos una parte de la historia que es la parte más negativa y no vemos el tema de la convivencia. Y eso es lo que hay que tratar de mostrar también. Claro, ¿cómo es la relación de la comunidad judía chilena con la comunidad palestina en su día a día? Mira, en general depende con cuál de los tercios nos comunicamos. Digamos. Los dos tercios menos violentos, hay una relación. Yo tengo amigos que son palestinos, digamos,
conversamos, por supuesto que no tocamos, con algunos se tocan los conflictos, otros no se tocan, con la comunidad palestina, con la dirigencia palestina de Chile, tenemos una comunicación formal, ¿ya? En la cual en caso de... Tenemos comunicación para poder atender algunas urgencias y algunas situaciones que se empiezan a escapar de las manos, poder bajar de ambos lados, ¿eh? No estoy diciendo que sea solo del lado de ellos, ni solo del lado nuestro, pero creo que es importante, existe esa comunicación en caso de tener alguna situación conflictiva. Ahora, en general, desde el año 2000, hay una historia, en general, las relaciones entre la comunidad palestina y la comunidad judía han sido buenas hasta, yo diría que el año 2000. ¿Ya? De ahí empezó un proceso de radicalización, ya la primera, la segunda intifada, después la entrega de Gaza, la guerra del 2014, eso ha ido mermando. Y además que los amigos, quienes llegaron en conjunto con los palestinos y los judíos que hicieron y llegaron a Chile en la misma época, en 1918, empezaron a envejecerse. Entonces empiezan a aparecer los hijos, y los hijos no necesariamente son tan amigos de los otros hijos, y empieza toda una radicalización y una, voy a usar una palabra, una educación respecto al conflicto que antes a lo mejor no lo tenían, no estaba tan presente. Y eso pasa a partir del año 78, 1978, cuando en Chile se abre la primera oficina de la OLP. Y en Chile fue el primer lugar del mundo que se abrió una oficina de la OLP. ¿Ya? Así Por la que, bueno, cantidad por la cantidad de palestinos chilenos, de chilenos palestinos. yo creo que hubo gente que lideró el proyecto, creyó en ese proyecto y las reivindicaciones que tenían, y trajo a Chile el movimiento, digamos, y de ahí empieza a hacer toda una educación de los jóvenes, y con un entramado con la izquierda chilena, y que no es solamente de Chile, a nivel mundial también hay una cercanía, digamos, al conflicto palestino-israelí o israelí-palestino muy cercano a la izquierda, pero no hay que olvidar que también hay transversalidad. O sea, hoy día en la Cámara de Diputados vemos una bancada importante de amigos chileno-palestinos, los cuales son grandes en términos de número, y son desde la izquierda hasta la derecha, que es bastante transversal, y que ha sido el trabajo que ellos han realizado. Ahora nosotros, no es por hablar de ellos, que nosotros también hemos hecho nuestra pega, también tenemos gente que tratamos de ser lo más transversal posible, y es un grupo muy comprometido, y que nosotros estamos muy agradecidos también, digamos. Y tenemos gente que están, que están en los dos, digamos, muy divertidos, pero están en los dos comités. Así que se puede convivir, es un ejemplo. Pero claramente es una situación especial en la cual ahora eventualmente podría complicarse un poco más, pero sí hay que ser sumamente claro y responsable en decir las cosas. Las cámaras hoy día, tanto la del Senado como la Cámara de Diputados, están bastante equilibradas, y donde este tipo de situaciones esperamos que estén más calmada, digamos, y dado que Chile tiene la primera prioridad en las preocupaciones de todos los legisladores, si eso es lo más importante, ¿sí? Para la sociedad chilena. Nosotros somos un conflicto dentro de la problemática local chiquitito, digamos, en comparada a las prioridades que tiene Chile en términos de salud, educación, pensiones, y un montón de otras cosas que son las prioridades del próximo gobierno. Recuerdo un incidente donde hasta hubo golpes en un partido de fútbol, alguna cosa de Sí. esas. En un partido de fútbol de jóvenes, alrededor de 18 años, un día tarde en la noche, un jueves en la noche, había un partido de liga de fútbol, donde el partido era a las 10:30 de la noche, parecía un clásico de los más importantes de Chile, principalmente con una gran cantidad de miembros
de la comunidad palestina. De hecho, se jugaba en el Estadio Palestino, y donde efectivamente ese partido terminó no muy buena forma, y donde los chicos nuestros salieron corriendo, digamos, no porque no se pudieron defender, sino porque era una masa de gente importante que se venían en contra. Y de ahí en adelante, como que, si bien es cierto, yo jugué básquetbol cuando era joven, y yo iba a jugar al Estadio Palestino y viceversa. Teníamos los típicos roces, pero no a este nivel, lo cual es lamentable. Esto fue hace Así, 4 años, ¿no? Fue el 2017 todo esto. en el 2017. Acabas de hablar de los problemas por los cuales atraviesa Chile. ¿Cómo ha experimentado la comunidad judía chilena los últimos años de agitación social en el país? Bueno, la comunidad, como dije, es una comunidad diversa, no solamente en lo político, en lo social y en lo económico. Por lo tanto, tenemos de toda la gama de situaciones. La comunidad en general, los miembros de la comunidad sufrieron destrozos, al igual que mucha gente. Tuvimos, más allá del ¿cómo se llama?, del levantamiento social, cuando nosotros decíamos que venía el COVID, nosotros estábamos en crisis ya 8 meses antes. Entonces, la crisis fue muy importante. Y en ese sentido, la crisis económica, el no poder ir a trabajar a la oficina, primero habían lugares que estaban no tomados, porque no, pero habían violentas y habían destrozado los locales, los restaurantes, sobre todo los que están no en el microcentro, sino en una zona que es la Plaza Italia o Plaza Dignidad, que se llama ahora, donde se destrozaban y habían manifestaciones todos los viernes y se destrozaba todo y se robaba mucho. Cosa curiosa, y esto es un tema que es importante hacer notar, el domingo pasado, cuando ganó Boric, hubo una manifestación en los mismos lugares, masivo, tan grande como aquella marcha del 2019, el 25 de octubre del 2019, con la gran diferencia que cuando se terminó la marcha, la gente se fue para la casa, sin destrozos, sin violencia, sin incendios, sin robos, sin nada. Y eso muestra de alguna manera de que la sociedad chilena, en su mayoría, que eligió al presidente electo, confía y está esperanzada. Vamos a ver cuánto tiempo le va a durar la esperanza en la medida que el presidente en ejercicio, cuando empieza a hacer el ejercicio, pueda empezar a hacer las transformaciones, para lo cual, como dije hace un rato atrás, necesita muchísimo diálogo, comunicación y acuerdos, que es fundamental. Ahí vamos a ver. Por eso te digo que vamos a vivirlo y verlo, no es Es un una realidad. proceso. ¿Ustedes ya han entablado un canal de diálogo con el nuevo presidente? Estamos siempre trabajando. Nosotros estamos justamente hoy día, estamos organizando algunos encuentros con gente cercana a él o a su entorno. Y si no es a él y su entorno, son los miembros de los distintos partidos políticos, los cuales por razones, no voy a decir obvias, pero por razones de la causa palestina, nosotros nos han, no voy a decir que nos han cerrado pero ha sido difícil entrar. Hay miembros de nuestra comunidad que son parte de esos partidos políticos, y creemos que vamos a contar con la ayuda de ellos para poder tener esos canales de comunicación, a pesar de que hoy día nosotros sí tenemos un canal de comunicación. La semana pasada, antes de la elección, yo tuve un encuentro con parte del comité en ese momento candidato Boric, ¿ya? Donde expresamos nuestros preocupaciones y algunas observaciones que teníamos al respecto, donde se conversó abiertamente. No estuve con él, no estuve con Gabriel Boric, pero estuve con su mano derecha, que es Giorgio Jackson, y conversamos abiertamente sus posturas, nuestras posturas, aclaramos puntos
y bueno, y vamos a tener que trabajar juntos, porque mal que mal, más allá, no es más allá, sino el tema Israel es un tema, pero nosotros somos una parte de la sociedad, una comunidad que trabaja y entrega mucho y no es por sacarlo en cara, pero nosotros sí tenemos mucho trabajo social, gracias a los valores judíos del Tikkun Olam y la Tzedakah. Permanentemente estamos trabajando con las distintas grupos sociales, distintas regiones, distintas ciudades, para poder tratar de, no voy a decir reparar el mundo, pero por lo menos colaborar con el crecimiento de la sociedad chilena. Y en ese sentido yo creo que es importante destacar que si bien es cierto nosotros somos como el 0,1% de la población de Chile, hace 2 semanas atrás y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que se sacó una lista de los 100 adultos mayores más importantes de Chile, o los que tienen que más, no voy a decir importante, no, pero que han aportado a Chile, y de los cuales hay 9 judíos, hombres y mujeres. Entonces yo creo que eso demuestra que nosotros somos una comunidad que está absolutamente inmersa en la sociedad chilena y que colabora y trabaja en conjunto con la sociedad chilena para hacerla mejor. Cuando digo sociedad chilena, nuestra sociedad, digamos, en la cual nosotros vivimos y queremos colaborar, y por eso estamos acá. ¿Y es preferible que haya llegado a la presidencia Boric que Daniel Jadwe? ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Qué diferencia entre ellos? Yo creo que es una buena pregunta, nadie me la había hecho todavía, y eso que me han dado hartas, me han pedido hartas entrevistas y las he dado. A ver, primero que nada, Jadwe ha demostrado a través del tiempo que tiene rasgos importantes de ser antisemita. Boric no, y no, cuando digo una cosa es estar contra Israel, ¿ya? Y otra cosa es estar contra los judíos. Pero claramente Jadwe es una persona que ha defendido la causa palestina, pero también ha pasado a llevar y ha utilizado terminologías clásicas que eran antisemitas. Dueños de la prensa, que somos dueños de las finanzas, que tenemos... De hecho, inventó en alguna oportunidad, hace un año y medio, claro, que habían miembros de la comunidad judía de Chile que se estaban comprando medios de comunicación y despidiendo a periodistas que estaban por la causa palestina, lo cual es lo más, bueno, eso fue hace un año y medio, pero no era correcto tampoco. Entonces, y él tenía una terminología para diferenciarse de no decir que, para que no le dijeran que era antisemita, él habla de la comunidad sionista de Chile. Eso, sí. Y eso, sin duda, venir de un líder de esa magnitud, porque él es líder de un partido, o sea, no es presidente del partido, pero es uno de los líderes del Partido Comunista de Chile, genera antisemitismo de por sí y permanente. Es lamentable, es un tipo muy preparado, un tipo muy inteligente, y por lo mismo un tipo muy peligroso, lo cual ha generado muchísima... voy a decirlo de otra manera, a lo mejor él es el gran responsable de que la comunidad palestina esté tan radicalizada, ¿ya? Eso es lo que yo podría decir. Pero no es el caso, el Jadwe es Jadwe. Ahora, el caso de Boric, yo creo que Boric tiene otra historia, tiene otra raíz, y tiene un conocimiento adquirido del conflicto que lo hace un poco distinto, y a lo mejor él nunca conoció un judío antes. Él viene de una zona austral, que es Magallanes, Punta Arenas, donde sí llegaron judíos en 1835, ¿ya? Y donde uno de los principales lugares, reconocidos lugares de encuentro en Punta Arenas, era
de judíos, pero no necesariamente él tiene que haber sabido que eran judíos. Y no tiene un pasado que uno pudiera decir, ¿sabes qué? Antisemita. En cambio, en el caso de Jadwe hay una historia en la cual ha sido permanente en el tiempo, en la cual él se ha manifestado abiertamente. Él lo disfraza antisionista, anti-israelí y todo, pero si nos vamos con la definición de la ira, antisemita. El antisemitismo moderno, llamémoslo así, de una forma más elegante. Pero ¿no tiene algún amigo judío, algún Bien. conocido, alguna Boric, persona cercana? Boric, Ujú. Boric y el movimiento de Frente Amplista tiene muchos miembros judíos dentro de su quehacer y dentro de sus círculos cercanos. ¿Ya? Hay algunos judíos que son sionistas, llamémoslo así, y hay otros judíos que no les o que ven el sionismo de otra manera, por decirlo de una manera distinta, para no, y hay de todo. Y él está rodeado de todo, digamos, y hay gente que está absolutamente contra lo que ha hecho los distintos gobiernos los gobiernos de Israel, y hay otros que van a seguir defendiendo el Estado de Israel de por sí. Hay judíos que hablan de ocupación y hay judíos que hablan de territorios en disputa. Hay unas líneas que separan los unos y los otros, y hay de todo. Entonces, claramente, pero no sé si creo que no creo que debe ser un tema de discusión en su entorno. O sea, el problema israelí-chileno, perdón, israelí-palestino, no creo que haya sido como un tema natural que le haya salido a la hora de las discusiones. Sí es un tema que claramente, dado que su postura frente amplista era más cercana a la izquierda, donde está el Partido Comunista, claramente tuvo una cercanía más hacia ese lado. Pero miembros de la comunidad judía son no solamente pro Boric, sino que están metidos en el quehacer del comando y en el trabajo diario de ellos. Sí. Sí, Hay pues un sí pudo haber conocido judíos, o sea, probablemente. pero a ver, si todos judíos, yo no voy a discriminar si son judíos más o judíos menos, pero hay judíos que son más pro Israel y otros menos pro Israel y otros que no es un tema, pero son judíos al fin, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un tema súper delicado de cómo tratarlo, y no necesariamente, bueno, sí, aquí hay un tema súper claro, todo el mundo, todos los chilenos conocen a un judío, Don Francisco. Entonces, pero no hay no hay como no voy a decir reconocimiento, pero no lo ven como judío. Entonces, es clásico que después dice, es que no parece judío. Entonces, pues hay un tema ahí que no es tema. O sea, el tema israelí-palestino no es tema para la sociedad chilena y no debería ser tema en general. Los que tratan de imponer y poner el tema son básicamente la comunidad palestina, porque mal que mal son 500.000, no lo estoy justificando, pero son 500.000 y tienen un cierto grado de influencia importante. Sí, ahorita un reto para ustedes de ampliar los canales con el gobierno y de acercarse, ¿no? Y de acercar de alguna manera a Israel. Sí, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad, tenemos una muy buena embajadora. Yo creo que hay que sacarle el sombrero por el trabajo que ella ha realizado, Marina Rosenberg. Desde que llegó ha estado trabajando en distintos ámbitos, en distintos planos. Durante el periodo del COVID hubo un trabajo importante a nivel del Ministerio de Salud, donde trabajando en conjunto con distintas instituciones de salud de Israel, trajimos en conjunto algunos protocolos de ADASA y otras instancias en las cuales trabajamos porque creímos importante colaborar. También la mirada del tema hídrico, que es un tema que estamos viviendo muy es otra complejidad de este país, digamos, que no estamos quedando sin agua, o hay agua, pero la estamos mal utilizando, como quiera verla, depende. Entonces ahí claramente hay muchas cosas en las cuales se ha aportado, y la embajadora ha trabajado en eso, cercana
a los distintos gobiernos, y no tanto con el gobierno central, hoy día llamémoslo así, o con el gobierno que está puesto acá en Santiago, porque están con muchas otras prioridades, por supuesto. Está el COVID, está el tema social, hay un tema político, hay una serie de cosas. Entonces sí ha trabajado muy bien con algunos gobiernos regionales, con algunos municipios, con algunas ciudades, llevando y acercando a la tecnología y el conocimiento israelí para poder mejorar y hacer un mundo mejor. Y eso en conjunto lo estamos trabajando, y yo creo que hay una oportunidad de seguir trabajando para dar a conocer lo que hace el lado, no voy a decir el lado bueno de Israel, pero es la otra cara de Israel, que es un país que colabora, que ayuda, que solidariza y que trabaja para hacer un mundo mejor. Y yo creo que eso también hay que mostrarlo, y lo estamos haciendo. Ella lo está haciendo, lo está trabajando muy bien, con el apoyo, por supuesto, de la comunidad judía de Chile, que somos parte de los puentes que tenemos para poder traer todo ese tipo de acercamientos y de miradas distintas. Claro, y para cerrar, ¿qué sucederá con las relaciones Chile-Israel? ¿Existe la posibilidad de que se corten relaciones como sucedió anteriormente? En 2014, el gobierno de Chile mandó a llamar al embajador de Chile en Israel, ¿ya? Cuando fue el conflicto de Gaza, bueno, el 2014. Pero en ningún momento se cortaron las relaciones, en ningún momento, es que ahí se dio otro tema, en ningún momento hubo, ahí había cambio de embajadores, entonces se dio justo, estaba David Dadón y estaba entrando el otro embajador, no me acuerdo el nombre lamentablemente, y a mí me tocó ir de alguna manera no había embajador en Chile, entonces estábamos en la mitad del conflicto y a mí me tocó ir a poner la cara a Cancillería, pero no nos corresponde. Nosotros, ese es otro tema que nos vamos a tener que acostumbrar, y gracias a que la embajadora es una tremenda embajadora, nosotros vamos a tener que ser, claro, o sea, el gobierno de Israel tiene, y no es porque queramos diferenciarnos, el gobierno de Israel tiene sus representantes y tendrán ellos de alguna manera que defender la causa del gobierno de Israel de turno. Nosotros podemos defender la causa del Estado de Israel y del pueblo de Israel, como su derecho a existencia, la autodeterminación y un montón de otras situaciones. Pero claramente vamos a tener que aprender, porque de repente esos planos a veces se confunden y generan mucho ruido. Pero yo creo que hay grandes oportunidades. Yo creo que al final del día hay cosas que son absolutamente transversales y que no tienen ni color, ni género, ni religión, ni ninguna diferencia, y que tiene que ver la salud, la vida. Y yo creo que hay tremendas oportunidades para poder construir, porque Israel ha mostrado que ha sido solidario, es solidario también, incluso con sus enemigos, digamos, cuando los están atacando y hay que atenderlos, los atienden sin hacer ninguna diferencia, y eso es un tremendo ejemplo para poder generar puentes. Yo creo que tenemos una bonita oportunidad. Es un gran desafío, no es fácil. Nunca ha sido fácil para el pueblo judío y tampoco lo va a ser ahora, pero yo creo que tenemos un lindo desafío, eh, y esperamos poder lograrlo de la mejor manera. Son 4 años. eh, Hay dos maneras de verlo: o no van a terminar nunca estos 4 años, o van a pasar muy rápido. Espero que sea lo segundo, porque quiere decir que vamos a tener éxito y vamos a poder trabajar por Israel, por Chile y por una sociedad más justa y un mejor diálogo y comunicación. Yo creo que no hay que olvidar cuál es nuestro trabajo, y nuestro trabajo es luchar por darle a la comunidad tranquilidad y poder practicar su judaísmo de una forma segura, tranquila, pluralista. Pero también, como judíos, tenemos el deber de dejar un legado a nuestros jóvenes de respeto y de no polarización. Los judíos tenemos que estar unidos, tenemos que trabajar unidos, tenemos que tener un sentimiento de unidad, no discriminar por lo que piensa el otro. De hecho,
el chiste lo dice, con 2 judíos hay 3 opiniones. No nos vamos a pedir a nosotros que tengamos diversidad dentro de nuestra comunidad, pero lo que sí no podemos hacer es permitirnos dejar un legado de polarización, de dolor y de heridas que no se sanan. A mí en este periodo y en el anterior me tocó de alguna manera sentir el dolor, la polarización de aquellos que lo sufrieron en el año 70 y 73, ya durante el periodo de Allende y después del golpe militar, y donde gente sufrió, y que hoy día, hasta el día de hoy, hay miembros de nuestra comunidad que se sienten... Yo estuve con ellos y les dije, ustedes no son judíos invisibles, son judíos visibles. El problema es que ellos no se integran porque se sienten rechazados, se sienten que no son respetados y básicamente por sus ideas, lo cual es terriblemente triste. Yo creo que nosotros ya lo vivimos, nosotros ya lo sufrimos. Yo creo que no podemos permitirnos que una situación como esta ya lleve a nuestros nietos, a nuestros hijos, cuando sean líderes, tener que reparar una situación la cual no corresponde bajo ningún punto de vista. Mucho éxito les deseamos y además cuenten con nosotros desde México, lo que sea necesario, aquí estamos. Muchas gracias de ustedes, aparte de agradecerles, pedirles que todos nos demos la oportunidad, que le demos la oportunidad al presidente electo de demostrarnos realmente cómo es él gobernando, cómo es como persona, y tengamos fe y esperanza de que vamos a tener mejoras en todo sentido y poder tener, a lo mejor después de la vuelta de 4 años, en vez de tener y mirarlo a él como un enemigo, tener a un amigo. Así que espero que eso se pueda hacer.